Hermanos queridos, hoy nos convoca esto de la interpretación luterana, la ley y el evangelio. ¿Ya? Y le voy a pedir por favor a Robinson si puede poner mi PowerPoint que está por ahí. Muchas gracias. Bueno, y la ley y el evangelio, y quizás pocas veces lo han escuchado, este tema de la ley y el evangelio. Y este tema de la ley y el evangelio, para ser sincero, es muy importante. Fue muy importante para Lutero. ¿Ya? Para Lutero tuvo extremada importancia y le voy a decir por qué. Acá voy a dar algunas citas de qué era lo importante para Lutero en la escritura. Fíjense, y también nos convocó con algunas de estas palabras Robinson. El que sepa distinguir, abro comillas, el que sepa distinguir la ley del evangelio debe dar gracias a Dios y saber que es un teólogo. Fíjese, si logramos hacer eso, alabado sea Dios. Incluso en una de sus charlas, Lutero dice que el que sepa distinguir la ley y el evangelio, nómbrelo doctor en teología de su iglesia. Fíjense, qué bonito. Ahí hay algunas frases de Lutero. La otra frase de Lutero, que están en el comentario de los Gálatas, dice, el tema de la distinción entre ley y evangelio es muy necesaria de conocer, porque contiene el resumen de toda la doctrina cristiana. Fíjense. El resumen de toda la doctrina cristiana tiene esta distinción entre ley y evangelio. Y la última frase que les dejo, no hay nadie en la tierra que pueda y sepa cómo diferenciar correctamente el evangelio de la ley. Entonces solo el Espíritu Santo domina este arte. Ya, ¿por qué puse estas citas de Martín Lutero? Para que nos podamos poner un poquito en el contexto de qué es lo que él consideraba el estudio de cuando hablamos la ley y el evangelio. Esta ley y evangelio es la palabra de Dios. Incluso yo me atrevería a decir que la palabra de Dios, para los músicos que están acá, quizá asistiendo en este momento, tiene dos notas musicales. Una nota es la ley y otra nota es el evangelio. Y más adelante vamos a ahondar en eso. Bueno, hay algunas problemáticas en la actualidad en las iglesias cristianas, no solamente la luterana, sino que en las iglesias cristianas, por no saber identificar bien en nuestra lectura bíblica cuál es la ley, cuál es el evangelio. Acá doy algunas. Cuando hablamos solamente de evangelio sin la ley, puede convertirse, como decía un gran teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer, se puede convertir en gracia barata. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros solamente predicamos y enseñamos solo evangelio sin la ley, se puede convertir en algo que es espurio, que en se le toma el peso. Es como ese típico regalo que ya estamos acostumbrados y que nos dan siempre. Yo lo pongo en términos bien vulgares, como las típicas calcetas que le regala la misma persona. Y te las sigue regalando a pesar de que tú te comportes de manera negativa contra esa persona, te la sigue regalando. Y después al final se le va quitando el valor. Cuando hablamos de solamente evangelio, cuando solamente predicamos o leemos desde esa perspectiva la escritura sin la ley, sin considerar la ley de Dios, esto puede tornarse como gracia barata. Hagamos lo que hagamos, Dios nos ama, usted le da lo mismo si participa en la iglesia, total, Dios le ama, ese es el evangelio. Y eso es algo problemático. Lo otro problemático que tenemos también, cuando no sabemos hacer una buena distinción en nuestro estudio de la escritura, de la ley y el evangelio, cuando hablamos solamente de ley, cuando predicamos solamente de ley, sin el evangelio. Eso puede tornarse legalismo. Podríamos convertirnos en iglesias, que lo hay, iglesias que hay grupos casi policías de Dios, que andan viendo quién se equivoca, ¡pum!, para decirle, mira en lo que estás haciendo, y acusarlo frente a toda la comunidad. Entonces, eso es solo ley, sin el evangelio, legalismo, ¿no? Ir cumpliendo ciertas cosas, tener una especie de teología de la escalera, ¿ya? Que yo voy avanzando según lo que yo voy haciendo de lo que está escrito en el papel. Eso también es algo problemático. Entonces tenemos que tener en claro, comenzando esta charla, de que la palabra de Dios es juicio y gracia a la vez. O de una otra forma, es ley y evangelio a la vez, la palabra de Dios.
Ese cuadro que tenemos ahí, quizá alguien de ustedes lo conoce, es el cuadro de Lucas Cranach. Lucas Cranach, un artista famoso de los tiempos de Lutero, y que en esos tiempos, bueno, él dibujaba efectivamente lo que iba pasando con la historia de Martín Lutero y lo que pasaba en la Reforma, en ese momento, cuando las papitas quemaban, pero también él dibujó teología, él dibujó lo que enseñó Lutero. Y quiero que nos concentremos en este cuadro a medida de que yo voy hablando este tema, ¿ya? Porque hay que irlo digiriendo. ¿Ya? Esto es de lento mastique. Después de estos 30 minutos de charla, no es que vayan a salir súper doctores en teología, sino que este es un aproximamiento a la lectura de la palabra, a la lectura de la Biblia desde la ley del Evangelio. Es por eso que este cuadro lo vamos a dejar acá. Y yo les voy a ir hablando un poco de esto, de la ley del Evangelio, y vamos a ir interpretando este cuadro. ¿Les parece? Entonces, yo les dije que la ley del Evangelio, o sea, la palabra de Dios, sus Biblias que tienen, la palabra de Dios tiene dos notas musicales. Tiene la ley y tiene el Evangelio. Como dije, uno de los problemas, y quiero ahondar en eso, en uno de los problemas, es que cuando hay algunos predicadores o también personas que leen la Biblia, algunos la leen monótonamente. No sé si hay alguno acá que sepa de música, pero es tan aburrido y tan cansador cuando alguien canta de manera monótona. Yo alguna vez me considero que canto de manera monótona, ¿ya? Pero si eso lo traemos hacia la palabra de Dios, cuando hablamos de cantar monótonamente, es cuando escuchamos a estos teólogos, a estos predicadores que conocen una única nota. Por ejemplo, los que conocen solo la nota de la ley y cantan monótonamente. Eh, Eso es súper doloroso para los oídos y es mortal para nuestro corazón y nuestra fe. Cuando estamos enfrente de esos predicadores, de esos lectores que solo hablan de la ley, la ley. A esos que solo hablan de la ley les gusta describir el panorama del plan de Dios para los humanos como una prueba para ver si la vas a pasar o no la vas a pasar. ¿Has escuchado alguna vez eso? Quizás sí. Tratan de explicar la mente de Dios. Incluso yo he visto libros en librerías cristianas que dicen la mente de Dios. ¿No? Cantar monótonamente a un tono, la ley, la ley. ¿No? Tratan de explicar la mente de Dios, la autojustificación. ¿No? O sea que haciendo tantas cosas, Dios está más contento contigo. Si tú cumples esa ley, esos predicadores dicen, cumples ese plan que tiene Dios a través de esa ley, Dios va a estar más contento contigo. Eso se llama, mis hermanos, autojustificación. Autojustificarse delante de Dios de que yo soy tan bueno, de que yo puedo cumplir esa ley, esa nota musical. Pero les quiero decir algo, esa autojustificación allá en el cielo huele hediondo. Ese olor es súper hediondo, ¿ya? Porque deja a Cristo, esa autojustificación deja a Cristo a un lado, fuera de acción, ¿no? Como algo viejo, como algo que hay que abandonar, como algo que no sirve para nada. Porque yo puedo hacer solito la ley, yo tengo fuerza, ¿eh? Tengo poder. Eso es cantar monótonamente, con una nota, la ley. Y eso puede ser sumamente mortal y doloroso. También tenemos otros predicadores y otros estudiosos de la ley, o otros laicos que leen la ley, que la leen también monótonamente, cuando la leen también con una sola nota, puro evangelio, sin ley. También eso es complejo. También eso es complejo y lo vamos a ir viendo y masticando en este momento. Vamos a partir con dos absolutos, y yo los quiero poner en este panorama, ¿ya? Acuérdense de estos dos absolutos. Un absoluto, ¿ya? Es que tú no tienes justificación ante Dios en ti mismo. O sea, tú no puedes justificarte ante Dios por lo que tú haces. Ese es un absoluto, ¿ya? Todo lo que tú eres y tienes es contado como pecado.
Oh, el pastor, mire lo que está diciendo. Bueno, ese es un absoluto. Y el segundo absoluto que quiero dejar acá es que Cristo perdona todo tu pecado al darte su propia justificación. Porque la Escritura dice que Cristo es el único justo ante el Padre. Es por eso que si vamos al cuadro de Lucas Cranach con estos dos absolutos, tenemos al ser humano acá, sentado en el medio. ¿Lo ven? Tenemos al tentador y tenemos a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, cierto? Juan el Bautista, el profeta, que anunció que iba a venir alguien que era mayor que él. Y fíjense que Juan el Bautista es muy importante su dedo y su boca. Fíjense, el dedo es extremadamente grande, el que anuncia, ¿cierto? ¿Lo ven? Es sumamente grande, es como que se lo agrandaron, por allá, como que le agrandaron el dedo, ¿ya? Es tan grande, con su boca está diciendo arrepiéntanse, ¿se acuerdan? Y con su boca dice, este es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es tan grande ese dedo? Porque Juan el Bautista quiere quedar a un lado y también quiere decir que él no tiene aquí que, a ver si lo queremos decir, no lo quiero decir en buen chileno porque hay personas de otros lados, pero él no tiene nada que ver en esta situación. Es Jesucristo el único que puede perdonar tus pecados en ese absoluto. Tú no puedes hacer nada. Es Él el que había de venir, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este hombre está acá y ya luego vamos a volver con este cuadro, ¿ya? No saquemos los ojos del cuadro. Esos dos absolutos, los voy a repetir rápidamente. Tú no tienes justificación delante de Dios, ¿ya? Por ti mismo, por las cosas buenas que tú haces. Y todo lo que tú eres y tienes es contado como pecado. Y el segundo absoluto es lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, Cristo perdona todos tus pecados al darte a ti su propia justificación, porque solo Él es el que perdona los pecados y solo Él es el único justo ante el Padre. ¿Por qué parto con estos dos absolutos? Porque los que predican la ley del Evangelio generalmente no son muy bienvenidos. Jesucristo no es un nuevo Moisés. Una y otra vez lo dijo Lutero. No trae una nueva ley Jesús. Él trae algo totalmente nuevo, que no existía hasta ese momento. ¿Qué le pasa al que viene predicando como Juan Bautista o como Lutero? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Yo creo que tú lo sabes. Le cortaron la cabeza. El mundo y la iglesia trata de matar al mensajero cuando les dice arrepiéntanse y es solo Cristo el que puede perdonar tu pecado. Este mensaje es doblemente ofensivo, mis hermanos. ¿Por qué usted me diría? Es súper ofensivo. Porque, primero, este mensaje es indiscriminadamente inclusivo. ¿Qué quiere decir con eso? Todos pecamos. Todos pecamos. Yo soy pecador, no es porque sea pastor, estoy en un nivel superior, yo soy pecador. Y tú también que estás mirando en este momento. Y dos, ¿por qué es doblemente ofensivo? Porque todo se restringe exclusivamente a Cristo. Y tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o para avanzar en una escalera hacia el cielo. Tiene doble componente ofensivo. Entonces, por eso es que es tan importante hacer la distinción entre ley y evangelio. ¿Por qué? Porque si es que estamos leyendo solamente la escritura con una de esas notas, vamos a tener dolor en nuestro corazón,
va a ser mortal también para nuestra vida, y vamos a darnos cuenta que ni en la ley ni en el Evangelio vamos a poder encontrar un consuelo si no leemos estas dos juntas. Otros teólogos dicen que en vez de dos notas, como digo yo, la ley y el Evangelio, Dios la tejió como un telar. Quizá alguno de acá de ustedes ha trabajado telar, ¿eh? Y el telar se entrelaza. La palabra de Dios está entrelazada como un telar. Ley y Evangelio están juntas. Y nuestra lectura de la Biblia tiene que ser desde ahí. Voy a pasar a definir la ley. ¿Ya? La ley. Y en este cuadro de Lucas Cranach, la ley está a este lado del árbol, al lado izquierdo del árbol, de aquí para allá. La ley. Está representado ahí, con las manos de Dios, pasando la ley a Moisés. Adán y Eva siendo tentados por la serpiente, caen, ahí están comiendo el fruto, y eso los llevó a la muerte. ¿Ya? La ley. La ley es la que trae a los oyentes a su fin ante Dios y su verdadera muerte bajo el juicio de Dios. ¿Ya? La muerte es ser incapaz de hacer algo frente a Dios. Ese muerto que está ahí abajo representa cuando nosotros somos, ¿cómo se podría decir?, enfrentados con la ley y nos podemos dar cuenta de que nosotros no podemos hacer nada por sí mismos. La ley, de una u otra forma, nos muestra el juicio de Dios, que es más fuerte que el juicio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque tendemos a sentirnos buenitos, ¿ah? Tendemos a sentirnos muy buenos. Y cuando leemos la Escritura y leemos la ley de Dios, de una u otra forma nos muestra que nuestro juicio propio es más suavecito en comparación con el de Dios. Fíjense lo que dice Lutero en un comentario a los Romanos. No es que la ley sea mala, sino que la mala naturaleza humana no puede soportar lo bueno. Es decir, que la ley exija de él algo bueno. Lo mismo, por ejemplo, es que a un enfermo no puede soportar que se le exija que corra, que salte y que haga otras obras propias de un sano. La ley, mis hermanos, te lleva a morir, pero esa muerte es la muerte al ego. Ese muerto que está ahí abajo es porque leyó la ley, se dio cuenta de su pecado y murió al ego. Ese ego es lo que gira en torno a mí mismo, ya que la naturaleza humana me lleva a eso, para mí, hacia mí. Yo pude. Fíjense cómo soy yo. Muchas veces nos muestra, ¿cierto? Entonces la ley nos muestra que no podemos hacer todo perfectamente y nunca lo haremos. Disculpen que les dé esa mala noticia. La ley, decía Lutero, que era como un espejo. Fíjense, como un espejo. No sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando yo era más jovencito, yo me miraba todos los días al espejo para ver si tenía alguna espinilla nueva que me había aparecido. Disculpen lo burdo del ejemplo, pero ahora veo cuántas canas me aparecen. La ley nos muestra como un espejo en qué nos estamos desviando de la voluntad de Dios, de lo que quiere Dios para nosotros. De una u otra forma nos muestra y nos dice, ¿ves que tú no puedes? ¿Ves que necesitas de mí? ¿Ves que necesitas del perdón de Dios? Porque definitivamente no vas a poder. El espejo, ¿por qué Lutero le decía el espejo? Porque en ese tiempo, en los tiempos de la Reforma, había un periódico que se llamaba Sachsen-Spiegel, o Sachsen-Spiegel, hay personas acá mirando que saben alemán, ¿ya? Y si lo traducimos, es el periódico El Espejo Sajón, ¿ya? El Espejo Sajón. Y era un código legal, ¿ya? Que uno de los más importantes en ese tiempo en Alemania, de la Edad Media, que mostraba las leyes, ¿ya? Entonces las personas compraban ese periódico para ver cuáles eran las leyes que tenían que cumplir, ¿ya? Y ahí se daban cuenta qué es lo que estaban haciendo mal
o que estaban bien. ¿Ya? Entonces, por eso es que Lutero ve a la ley de Dios como un espejo, haciendo un símil con lo que él tenía en ese momento, con el espejo sajón, el Sachsen Spiegel. Sigamos con la ley de Dios. ¿Ya? La ley de Dios, si se dan cuenta en el cuadro, al lado izquierdo, ¿m? En ese cuadro, que se ve igual un poco triste, fíjense hasta en el árbol, está seco acá arriba, ¿m? Y el tentador que está acá abajo le está diciendo al ser humano, que puede ser tú, o puedo ser yo, cualquiera de nosotros, le está diciendo, mira, mira ese Dios cómo te tiene, ¿eh? Mira, mira, tú puedes ser como Dios, tú puedes solo. La ley nos muestra que no podemos solos. La ley, de una u otra forma, como dije recientemente, mata el egoísmo, porque no podemos cumplir las cosas perfectamente. ¿Les ha pasado? Por otra parte, tenemos el Evangelio, que es la parte derecha de este cuadro, donde tenemos a Juan el Bautista con ese dedo gigante apuntando a Jesús. Y fíjense Jesús acá, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Jesucristo es el que pisotea la muerte y el que da el perdón a este ser humano que ya sabe que no se puede justificar delante de Dios por las cosas que él hace, sino solamente por fe, pero esa fe que viene como un don. Y tenemos que tener ojo con eso, mis hermanos, porque la fe, cuando hablamos de ley y evangelio, tenemos que tener bien en claro que la fe es un don. Porque si decimos a la gente, tienes que tener fe, de una u otra forma, eso pasa a ser, primero era evangelio y ahora pasa a ser una ley. Como que hay que cumplir tener fe. De ningún motivo, por ningún motivo. La fe la pone el Espíritu Santo en tu corazón para que tú declares que Jesucristo es tu Señor. Es por eso que es complejo que en algunas iglesias, algunos predicadores y algunos que enseñan la palabra, enseñan que uno tiene que recibir o tomar una decisión. ¿Lo han visto, cierto? Tomar una decisión de recibir a Jesús. Eso se convierte en ley. Y lo único que te puede llevar es a tener más egocentrismo y a creer que tú definitivamente puedes llegar por ti mismo a Dios. Juan el Bautista lo deja claro. No es ni por él, ni por sus obras, que Jesucristo te perdona, sino que es por fe dada por don, como don. Es muy lindo este cuadro, porque si se pueden dar cuenta, este árbol que está en el medio, la parte derecha, está florecida, está verdecita, porque el Evangelio es el único que puede dar vida y no muerte. Vamos con el Evangelio. ¿Mm? Bueno, si la ley condena todos nuestros pecados y nos lleva a la muerte del ego, cuando leemos la Escritura, usted se ve confrontado, ¿cierto? Incluso Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Evangelio es la buena noticia. Es ese grito que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio, buenas noticias, que el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús es por la cual nos da el perdón, la salvación. La predicación, mis hermanos, del Evangelio y la lectura de toda la Escritura, de su Evangelio, del Evangelio de Dios, por medio de esa lectura, de los sacramentos que tenemos, la Santa Cena, el bautismo, el Espíritu Santo nos trae la fe como don, pudiendo así recibir todo lo que Dios nos promete. Fíjense que en Romanos 10, versículo 17, dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación, la lectura del Evangelio es la que va a provocar como don la fe en ti, para que podamos dejar esas egolatrías y depender 100% del Señor.
Entonces algunos me podrían decir, entonces leamos solamente el Evangelio de Mateo, de Juan, de Marcos. No, mis hermanos. La ley y el Evangelio se encuentran a lo largo de toda la Escritura, como las dos formas en que Dios obra a través del ser humano. La ley y el Evangelio son la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, la ley y el Evangelio son diferentes en varias formas y le puedo mandar hasta un listado de cosas que tengo, de cómo son de diferentes. Pero principalmente las diferencias son que la ley proclama que Dios condena nuestros pecados y el Evangelio proclama que Dios nos perdona nuestros pecados y nos salva. Aunque Dios, mis hermanos, puso la ley en el corazón de las personas para mantener un orden en la sociedad, un buen convivir, el uso más importante de la ley es revelarnos y llevarnos al arrepentimiento, como lo decía Juan el Bautista, para preparar el camino para recibir el Evangelio. Y Dios usa ese Evangelio para consolarnos, que en medio de nuestra egolatría es de ahí donde nos va a levantar, de ahí donde nos va a dar vida, nos va a traer misericordia, sobre todo a los que nos lamentamos por nuestro pecado. Hay un autor, que quizás lo conocen, C.F.W. Walter se llama, y este C.F.W. Walter dice que los cristianos tenemos estas dos notas musicales, como les dije, la ley y el Evangelio. Y Dios nos habla con el Evangelio sobre todo a las personas que se sienten en estas culturas tan católicas romanas en nuestra Latinoamérica, nos sentimos tan culpables de tantas cosas. Este Evangelio nos dice, hermano, hermana, Dios te perdona tu pecado. Esa vez que tú te alejaste de la voluntad de Dios, esa vez que no cumpliste y no pudiste y no vas a poder cumplir esa ley, Dios te la perdona. Para personas que se sienten muy buenas, dice C.F.W. Walter, que se autojustifican ante Dios. C.F.W. Walter dice, ahí viene la ley, para que esa persona sea consciente de su pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras mismas comunidades que dicen, no, si yo soy tan bueno, no he matado a nadie? Personas que no son conscientes de su pecado y de una u otra forma el Evangelio no tiene ningún sentido para ellos. Hermanos, hermanas, cuando entiendes que Dios de una u otra forma condena tu pecado, efectivamente, Dios te lleva al arrepentimiento por medio de esa fe como don, pero también Dios te promete, y hay una promesa importante, que Dios te perdona por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Algunos preguntan que las leyes del Antiguo Testamento hay tantas, ¿cierto? Hay tantas. Esas leyes, esas ceremonias, hay varias que eran restricciones de ese tiempo, eran ceremonias y leyes civiles, ¿no? Como los sacrificios, las circuncisiones, la restricción alimenticia. Eh, la ley es la que te muestra tu pecado. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos, porque hay muchas religiones y filosofías que no son más que reglamentos y miedos, porque no tienen el Evangelio, no conocen el Evangelio. Y aunque la ley aún instruye a los cristianos y los guía diariamente al arrepentimiento, el cristiano no está dominado por la ley. El cristiano vive el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica, cuando habla de esa letra, es la ley. Es cuando solamente cantamos monótonamente, cuando solamente nos enfocamos en la ley. ¿Qué mejor que hoy, después de esta charla, sepamos que no nos quedamos como en ese cuadro de cráneos muertos ahí, porque no podemos justificarnos ante Dios por sí mismo, con nuestra fuerza, sino que Dios nos levanta, pisotea la muerte con la muerte y nos otorga la vida a cada uno de los que yacíamos en nuestros sepulcros y nos levanta Jesucristo día tras día
vemos la ley, matamos nuestro ego, nos arrepentimos. El Señor nos da su perdón, su gracia, y nos levanta y nos dice que la muerte no es la última palabra, sino que la última palabra es una vida nueva, una vida en resurrección. Amén, mis queridos hermanos.